Muy buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. Les saludo el pastor Quijano. Vamos a iniciar la transmisión del mensaje de esta tarde para la gloria de Dios. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te bendecimos, te amamos. Te damos gracias en este momento porque vamos a iniciar, Señor, la presentación de este consejo, de esta palabra, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, te pedimos de que tú lo administres a nuestra vida conforme a nuestra necesidad. Tu palabra nos enseña que no volverá vacía sin antes completar el trabajo. Y en esta tarde invoco tu presencia y te ruego en el nombre de Jesús que permitas, oh Dios, que pueda presentar el consejo de tu palabra con denuedo, con sabiduría y con gracia. Permite, oh Dios, que cada uno de los que se están conectando y que van a escuchar el mensaje de esta tarde sean bendecidos a través de él. Y gracias por la oportunidad que me das en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, espero que hayan tenido una hermosa y bendecida semana. Tengo un punto. Y el punto es este. ¿Vamos cargando la cruz que es o vamos cargando la que no es? Fíjese. Usted viene cargando la cruz que le pertenece cargar o viene cargando la cruz de alguien más. Porque podría ser de que esté cargando una cruz que no es suya. O que tal vez esté cargando la cruz que usted seleccionó que quiere llevar. Alguien comentaba, estaba pasando una situación bien difícil. Y cuando se fue a acostar, en el transcurso de la noche, en su sueño divisó un montón de cruces. Viene un personaje y le dice: esta cruz es tuya, tómala y sigue. Entonces el Señor comenta de que él levantó la cruz y empezó a caminar. Dio ciertos pasos, pero sintió de que la cruz pesaba y empezó a cambiarla. Agarró otra, llegó al final y en conclusión tomó la misma cruz, porque él dijo: con esta cruz no voy a poderlo seguir, y por eso tomó la determinación de cambiarlas hasta que llegó a la última. Y el Señor le dijo: cambiaste la cruz y volviste a esta. Y le dijo: sí, porque esta está menos pesada que las otras. Y le dijo: esta es la cruz que yo te había elegido para ti. Amados hermanos, una de las cosas es que el tema del mensaje, ¿cuál es tu cruz? ¿Cuál es su cruz? Por eso cuando el Señor dice en Mateo capítulo 10, miren, en el versículo 38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Fíjese que en los versículos que le voy a leer, el Señor ofrece tres cosas. Y dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 38. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada.
porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y aquí en estos versículos, el Señor nos ofrece a usted y a mí tres cosas muy importantes. Vea que primeramente se está dirigiendo a sus discípulos, está hablando a personas que están comprometidas con Él, con usted, como yo. Personas que decidieron dejarlo todo para ir en pos del Señor, que no escatimaron sacrificio para seguir al Señor. Y por eso en esta tarde, amados hermanos, el Señor nos ofrece tres cosas bien importantes. Como les digo, en el versículo 37, vea, el predicador el domingo hizo mención sobre esto, sobre esta elección. Mencionó lo difícil que es tomar esta elección del versículo 37. Y el predicador hablaba de que muchas veces se cuestiona, en que se considera de que tal vez hubo un error, pero lo que está plasmado en la palabra, no hay error, no hay equivocaciones. Lo que es. Y cuando el Señor dejó plasmado esto, era para hacernos ver de que antes está Dios, antes que las demás cosas o de las demás personas. Muchas veces es difícil aceptar esta cruz, pesa, y en veces algunos de nosotros preferimos cambiarla. La cambiamos por otra, porque nos pesa esta palabra, nos pesa el mensaje cuando dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Como que nos encalla. Mas sin embargo, en el versículo 38 nos ofrece una cruz. Pero fíjense, algo bien importante. En el versículo 34 y 36 ofrece una disensión, una división. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner disensión al hombre contra el padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Cuando una persona recibe a Jesucristo, hay ocasiones que en las familias no lo aceptan y tratan de causarle daño, se burlan de él. Oh, que ahora ya se te olvidó cuando doblabas la manita, cuando amanecías ahí en el callejón, bien borracho y de goma y con crudo y con guayaba, y ahora te querés hacer el santo. Una división. El Evangelio es causa de división, amados hermanos, entre las familias, entre los amigos. Algunos habrán pasado esa experiencia. Antes los compadres, que compadre que para acá, que compadre para allá, pero cuando recibe a Cristo, ya ni el saludo le dieron. Porque es esa disensión la que vino a causar Jesús. Eso es lo que nos muestra de que los peores enemigos del hombre son los de su casa, son la familia. Vea que hay un actor que trabajó en la película de La Bamba. No era Rick Valenzuela, era el hermano de él. Él
estaba viviendo en Puerto Rico. Y él cuenta en su testimonio que estaba pasadito de droga, era drogadicto, borracho, y en su borrachera y con toda la droga de encima se arrimó a un poste y no se dio cuenta que estaba en la entrada de una iglesia. Empezaron las alabanzas, empezó la predicación y el hombre entró, se sentó en la última banca y el Señor ahí lo tocó, recibió a Cristo y él contento, gozoso, regresa a su casa. Cuando el padre abre la puerta y el hombre le dice: papá, acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y el hombre le dice: prefiero 1000 veces que sea drogadicto a que estés en una religión falsa. Y lo echó de la casa. El hombre regresó a la casa del pastor y le dijo: pastor, mi padre le echó de la casa porque recibí a Cristo. Porque esos son los precios, esas son las consecuencias que muchos cristianos han vivido y han pasado. Porque eso es lo que el Señor vino a hacer. Ahora, amados hermanos, en el versículo 38, el Señor nos ofrece una cruz. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Los oyentes entendieron el mensaje, porque eran conocedores en cuanto al tema de las cruces. ¿Sabe por qué? Porque en el año 6 después de Cristo había en Roma un hombre que se llamaba Judas el Galileo. En aquel tiempo este hombre era considerado un guerrillero. Estaba molesto con los gobernantes de Roma y quería rebelarse. De allí surge la palabra sicario, que se deriva de sica, a todo aquel que se relevaba, aquel que se quería poner en contra del gobierno, le llamaban, ahí vienen los sicas. Pero un gobernador hizo una emboscada y crucificó a 2000 en todo el camino a Galilea. Los crucificó como un ejemplo para que todo aquel que quisiera estar en contra del gobierno viera lo que le iba a suceder. Entonces, la cruz para esta gente representaba una vida de penas, persecuciones y sacrificios. Y déjeme decirle, amado hermano, que el Evangelio de Jesucristo no es barato, no es sencillo, no es como la religión, esa secta que salió hace unos años. Venga, pare de sufrir. No es eso. Porque Jesucristo fue enfático cuando dijo en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese evangelio barato que se ha predicado por mucho tiempo, pare de sufrir. Venga, porque todos sus problemas se le van a terminar. Un evangelio barato que no es el verdadero. Jesús no prometió una cosa fácil. No enseñó un evangelio barato. Enseñó un evangelio que cuesta, que hay sacrificio, que cuesta dolor, que hay tristeza, donde tenemos que aprender a confiar en Él. Porque Él vivió todo esto para podernos entender, para podernos conocer a usted y a mí. Él tuvo que pasar por esas vicisitudes. Por eso el Señor dijo: el que quiere voluntariamente, el que quiera venir en pos de mí, venir conmigo, tome su cruz. Pero no dijo tome la cruz de su hijo, no dijo tome la cruz de su pariente, su cruz, la que le pertenece llevar. Vea, déjeme decirle, ¿sabía usted que hay 3 diferentes cruces o maderos? Si no lo sabía, ahora se lo voy a enseñar. Bien. Está la cruz
Lorena. Así le llaman, Lorena. ¿Por qué le llaman Lorena? Porque tiene un vertical corto y un horizontal largo. Y si usted es curioso, vea la próxima Semana Santa o la próxima Semana Santa. Los curas es la cruz que ponen en la frente, la cruz Lorena, que agarran la ceniza con aceite y le hacen un vertical cortito y un horizontal largo. Por eso se llama la cruz Lorena, que es la que los sacerdotes ponen en la frente el día del miércoles de ceniza. Está la cruz, una X, que cuando querían que el que crucificara muriera rápido, lo crucificaban por clavos. Pero si querían que sufriera, para que las aves rapiñas vinieran y lo deshicieran, solamente lo amarraban y lo abandonaban. Y está el madero, que es el que los testigos de Jehová dicen de que Jesucristo no murió en una cruz, sino en un madero, que es únicamente el tronco vertical, y ahí queda colgado. Ahora bien, amados hermanos, ¿por qué quiero compartir esto? Porque mire, es posible que usted esté cargando la cruz equivocada. O tal vez es la cruz que usted agarró a consecuencia de algo que usted hizo. Pero en esta tarde le voy a presentar 3 diferentes cruces bíblicas. 3 cruces bíblicas para que usted encuentre la verdadera cruz que usted debe de llevar en el transcurso en esta tierra. ¿Le parece interesante? Vamos. Primera cruz. La cruz por las consecuencias. Dice el libro de Lucas capítulo 23 versículo 41 que cuando crucificaron a Jesús, crucificaron a 2 malhechores, uno a la izquierda y otro a la derecha. Uno de ellos empezó a injuriar, a decir tanta cosa: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El otro decía: oye, no tienes temor de Dios. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Esa era la cruz por la consecuencia. Muchas veces, amados hermanos, nos hemos preguntado: ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué estoy pagando esto? Porque sentimos la agobiación de la cruz que viene en nuestras espaldas, porque sabemos de que no podemos, mas sin embargo, esa cruz es probable que se haya realizado en usted por algo que usted oyó, hicimos inapropiadamente. Porque todo tiene consecuencias. Todo. Cuando nosotros hemos dicho tantas cosas, cuando nosotros le deseamos el mal a las personas, cuando nosotros hemos insultado a cualquier desaveniencia que no sea justificable por la Biblia, va a traer consecuencias. Porque la Biblia dice que lo que sembramos es lo que cosechamos. Entonces está la cruz por consecuencia. Le pongo un ejemplo. ¿Cree usted que la cruz que el rey David sufrió en carne propia con su hijo Absalón era de él o era por las consecuencias del hijo? Según de Samuel nos narra la historia. Las consecuencias fueron a raíz de del pecado de su hijo. Y déjeme decirle que esto sucede muchas veces con los padres de familia, que para que el hijo no sufra, le quitan la cruz y la cargan ellos. Y eso sucedió con el rey David, porque Absalón era malo,
le dividió el reino, le dividió el ejército, quiso matar a su padre. David tuvo que huir y esconderse en una cueva con temor y temblor porque su hijo lo perseguía para matarlo. Mató a su hermano que era mayor que él para exigir derechos de primogénito. Era malo. Y esa cruz la vivió David, pero la vivió porque él le quiso quitar la cruz de su hijo y se la puso él. Cuando cada uno de nosotros tenemos que llevar y pagar por nuestros errores. Fue una cruz de consecuencia. Un hombre tenía un buen empleo, pero tenía un carácter que a nadie le podía decir nada. Los supervisores le decían: te podés quedar una media hora más porque necesitamos determinado material. Y él decía: no, cuando suene la campana me voy. Pero tenía el síndrome de zapatero salvadoreño. Bueno, ahora yo no sé. Cuando yo salí del país, ese era... Todos los lunes los zapateros no trabajaban. Y este hombre tenía ese síndrome de zapatero. No llegaba a trabajar. Como los zapateros salvadoreños, que amanecen, unos dicen crudo, otros los colombianos dicen amaneció con guayabo, otros con resaca, los americanos hangover. El caso de que no trabajan. Y este hombre dejaba de trabajar los días lunes. Los jefes se cansaron y lo despidieron. Cuando lo despidieron empezó su mal a quejar. Todas las cosas le llegaron malas y buenas, todo le salió mal. Le sucedieron todos los males habidos y por haber. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa cruz? Las consecuencias de los errores, las consecuencias de lo que nosotros hacemos, tarde o temprano, nos van a pasar factura, amados hermanos. Por eso es importante que nosotros debemos de aprender y saber cuál es la cruz que debemos llevar. Y déjeme decirle que esto debe de ser un ejemplo para nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros, amados hermanos, debemos de ser hombres y mujeres, jóvenes y niños, honestos. ¿Por qué le digo esto? Porque vea, cuando yo trabajaba en una empresa donde se hacían las brocas para metal, para acero, yo no era cristiano en ese entonces, pero el compañero de departamento, uno de ellos era cristiano. Entonces, cuando tocaba la campana, ya a las 3 de la tarde, para salir, todo el mundo hacía una línea. Y él iba con su lonchera. Llevaba su loncherita. Cuando pitan, vean, el diablo es puerco, se le rompe la lonchera y todas las brocas nuevas regadas en el piso haciendo ruido. ¿Cuál fue el comentario? ¡Wow! Y es cristiano y está robando. ¿Cuál fue el pago? Tuvo que vivir la cruz de la vergüenza. Porque lo llevaron a la oficina, le sacaron todo lo que llevaba él y lo único que llevaba eran brocas, porque llevaba en la mañana un sándwich en una bolsa de papel y lo metía en la lonchera. Así de que solamente las brocas que se había robado le encontraron. Y nosotros debemos, amados hermanos, de ser los hombres, mujeres o jóvenes más honrados, más transparentes, más puntuales en nuestros trabajos.
más pacientes, más sinceros, sin hacer cosas ilícitas. Pero déjeme decirle que tristemente todavía hay cristianos que entran al supermercado y todavía se les pegan las bolsitas de galletas. Entran al supermercado, en el Bonzo, en la Colonia, y cuando entran agarran una bolsa de churros, la ponen ahí y van con el carrito y saca, come, y van dando la vuelta, y algunos hasta agarran un refresco y se lo toman en el camino. Cuando van a pagar, la bolsa de los churros la tiran, el envase del refresco lo esconden. Así, amado hermano, nosotros debemos de ser ejemplo, ser transparentes. Como alguien, mire, alguien que lleva una cruz dura, aquel que dice, bueno, ya es hora de que me case, y agarra la cruz que se le pasó por el medio. Pero ese tiempo se desvanece. Ese tiempo de tranquilidad, de felicidad, de gusto, se desvanece. Porque se convierte en una cruz que cala. Porque Corintios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Pero eso muchas veces no se le pone atención. Porque siempre se dice, ay mamita, es que yo lo amo. Si es mujer, yo lo amo. Yo sé que lo voy a ganar para Cristo. Cuando la palabra enseña que no os unáis en yugo desigual, porque hay consecuencia y hay una cruz que se tiene que cargar. ¿Qué sucede? Que el que está afuera termina sacando al que está dentro, y eso está comprobado. ¿Cuál es el resultado? Cargar la cruz por sus consecuencias. Mateo 19:6 dice así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, ningún hombre lo separa. Pero muchas veces no nos une Dios, nos une el ojo, nos une los deseos carnales, nos une la simpatía, el atractivo. Y cuando eso sucede, los hombres regularmente adquirimos 3 apellidos, aparte del paterno: cortés, caballero y gentil. Pero cuando se vuelve una cruz, entonces el apellido que optamos es bravo. Porque todas las cosas cambiaron. Y esa es la cruz por las consecuencias que nosotros, amados hermanos, tenemos que darnos cuenta de que es una realidad. El Señor no se equivocó y Él tiene una cruz específica para usted y para mí. La segunda cruz, la impuesta. Vea Mateo capítulo 27, versículo 32. Escuchaba un comentarista bíblico que dijo: vea qué privilegio Dios da a algunas personas, refiriéndose a Simón de Cirene. Y el comentario era basado cuando Jesús lleva la cruz. Y se supone, dice el comentarista, de que Jesús le permitió a Simón llevar la cruz. ¿Ok? Pero Jesús nunca le dijo: Simón, ayúdame con mi cruz porque ya no puedo. No lo dijo, porque el Señor en el versículo 32 dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. No fue por voluntad propia. Era un hombre que venía de trabajar arduo en la tierra, bajo el sol, bajo la intemperie. Venía con sus hijos. Pero
entró en el bullicio a ver qué es lo que pasaba y le metieron la cruz, pero lo obligaron a que la llevara. Una cruz impuesta. Y lo dice y lo respalda Marcos capítulo 15, versículo 20, porque de boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Amados, vine a decirle que es probable que alguno que está escuchando esté cargando una cruz que no es la suya. Es una cruz que la sociedad le ha impuesto. Es una cruz que los líderes religiosos le han impuesto. Es una cruz que los gobernantes como la gente le han impuesto. Y los líderes religiosos, ¿se acuerdan cuando el Señor acusó a los fariseos? Ustedes ponen carga a esta gente que ustedes no son dignos ni de siquiera tocar con el dedo. Los opresionaban. Pero esa cruz nosotros la aceptamos porque viene de los hombres. Pero no queremos aceptar que ha sido impuesta por Dios, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, que es la cruz de predicar el Evangelio. Esa cruz no la queremos llevar, pero sí aceptamos la cruz de religiosidad, la cruz de la tradición. Pero no queremos aceptar la cruz de predicar el Evangelio. Y esa es una cruz que pesa, hermano. Porque Pablo dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciar el Evangelio. Pero esa cruz no la queremos llevar. Vea, en el mes de octubre, casi todas las congregaciones hacen elecciones para el nuevo año y forman comités. Comité de cocina, comité de esto, comité de púlpito, comité de esto, comité de flores. Todos los comités sobrepasan el número de las personas que se necesitan. El único comité que hay que andar suplicando es el comité de evangelismo. Porque a nadie le gusta predicar el evangelio. O al menos la mayoría de cristianos son de cine, son de púlpito, son de cocina, son de limpieza, pero no de predicar el evangelio de Cristo. Y esa es una cruz que tenemos que llevar, nos guste o no nos guste, porque el predicar el evangelio no es una opción, es una necesidad y se nos ha impuesto. Y no es fácil, no es fácil. Por eso muchos hacen esto y tiran la cruz porque encalla. Porque no es fácil irle a arrebatar las almas también. Quiero decirle, hermano, deje que su amigo, su pariente, quien sea que usted está ayudando, cargue su cruz. Porque la cruz que su pariente o su vecino tiene es más pesada que la que Cristo le dio a usted. ¿Quiere agradar a Dios? Deje que cada quien cargue su cruz, como dijo un cantautor, cada quien su vida, cada quien su cruz. En ocasiones los adultos o los padres de la familia pensamos que somos más justos que Dios y queremos minimizar la cruz que tienen los demás, pero Jeremías dice, 31:21, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de sus hijos tienen la dentera, diciendo, los hijos no pagarán por los errores de los padres. Porque el versículo 30
lo confirma. Dice, si no, cada cual morirá por su propia maldad. Cada cual tendrá que recibir la recompensa por lo que hizo. Cada cual tendrá que llevar su cruz. Y algunas veces nosotros ponemos yagual. ¿Saben lo que es un yagual, verdad? Ya, yo sé que algunos, sí. Es la toallita que se pone en la mano y se enrolla. Por lo general se lo ponen las mujeres cuando andan vendiendo, cuando van con el cántaro al río, se lo ponen porque eso les da equilibrio y el cántaro no se tambalea, sino que se asienta. Así hay padres que quieren y le ponen yagual a la cruz de los hijos para que no se les encalle, para que no sufran. No lo hagamos, amados hermanos, porque cada quien debe de sufrir y sentir cuando la cruz le encalle también. Esa es la cruz impuesta. Usted y yo tenemos una cruz que no podemos soltar. La tercera cruz, la consagración. La cruz de la consagración. Qué difícil es consagrarse, hermano. Difícil. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese. Conságrese. Note que estaba hablando a personas que podían digerir, entender, personas que lo habían dejado todo, personas que por voluntad propia decidieron seguir a Jesús. Por eso Pablo dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por lo tanto, esa cruz no es únicamente para cargar el domingo. La cruz de la consagración, amados hermanos, nos insta a que debemos dejar de ser nosotros. Cuando Pablo recita estas palabras: ya no soy yo quien decide, ya no soy yo quien va a determinar a dónde voy a ir o con quién voy a ir, es Dios el que va a determinar mi vida, porque ya no vivo yo, mi viejo yo está sepultado, ahora he nacido para ser una nueva persona, consagrar mi vida al Señor. Pero tenemos que negarnos al pecado, tenemos que negarnos a esas cosas que el mundo nos da y nos atrae y nos llaman la atención. Queremos probarla, pero no podemos, no debemos de hacerlo, porque la palabra de Dios dice: todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y si vamos a entrar a un proceso para poder acercarnos mejor y más a Dios, debemos de negarnos a nosotros mismos. Repito, van a haber cosas que nos atraen. Pero déjeme decirle que cuando usted se consagra, amado hermano, a Dios, aunque usted huela a barro, ¿sí?, pero la palabra que sale de usted es santificada. Porque a usted lo santificó Dios, no los hombres. Los hombres pueden decir misa, los hombres pueden criticarlo, los hombres pueden decir: ¡ay, es fulano! No, hombre, mira, pero el vaso en las manos de Dios es santificado. Por eso la cruz de consagración no es para que se cuelgue, como algunos, de que el día domingo tienen una cruz y se la cuelgan en el cuello, y más si es de oro de 14 quilates, y se abren la camisa para que todo el mundo le vea la cruz y dice: mire, hermano, qué bonita su cruz. Es que yo tengo que cargar la cruz. Esa no es cruz de exhibición. El Señor habla de la cruz de santidad. ¿Cuál es esa cruz, pastor? Es la cruz que yo llevo
y que usted debe de llevar todos los días a su trabajo, cuando usted está en la computadora y le atrae ver otras cosas, es la cruz de santidad la que le va a guiar cuando usted abre su teléfono para no ver las cosas que usted quisiera ver. Es la cruz que va a reflejar verdaderamente de que usted se identifica como cristiano y no como cristiano. Mira, que en los años 80 y 90, allá cuando Gigi Ávila andaba con ¡que vive! ¡Yo soy el hombre! En Los Ángeles, las librerías cristianas hicieron un negocio loco con todos los cristianos. Porque se vino, todo mundo tenía calcomanías en el carro. Cantidad. Yo soy cristiano, Jehová es mi pastor, el que habita la viña del Altísimo, el salmo, la cruz, todo. Le ponían a la puerta, le ponían en el pompe, le ponían allá adelante, cantidad. Y un día nos disponemos con un pastor, mi amigo que murió hace pocos años, era miembro de nuestra iglesia y un varón tremendo. Fuimos a evangelizar y vamos, y de repente vemos un carro en el bumper, Salmo 23, en otro una espada, la espada del Espíritu. Y vamos viendo alrededor del carro un montón de calcomanías. Y la curiosidad mata al gato. Vamos y nos acercamos a la ventana que estaba cerrada y vemos en el tablero del carro una Biblia. Al lado de la Biblia, una cajetilla de cigarros Marlboro abierta. Y abajo, donde está la palanca del volante de la transmisión, había latas de cerveza. Dígame usted, porque se vino como una fiebre. Todo el mundo quería manifestar de que eran cristianos. Todo el mundo quería que la gente supiera: yo soy cristiano. Debemos de consagrar nuestra vida, amados hermanos, porque la Biblia enseña que la consagración es fundamental para que nosotros seamos instrumentos en las manos de Dios. Y Romanos capítulo 12 versículo 1 dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio razonable. Es lo que dice otra versión moderna. Reina Valera dice: nuestro culto racional. Y Jesús nos mostró que una vida consagrada es una vida de servicio. Cuando usted y yo nos consagramos al Señor, vamos a estar dispuestos a hacer lo que sea, a donde el Espíritu nos lleve. Por eso cuando el Señor le dijo a Pedro: antes ibas donde tú querías, mijito, pero ahora otro vendrá y te va a ceñir y vas a ir donde no quieres. Y lo que nosotros muchas veces no queremos, o sea, lo que queremos es de que el Señor o el Espíritu nos lleve a convocarnos a los cultos, a danzar, a brincar, a hablar en lenguas, a cantar, y luego después a sentarnos a roncar. Pero no queremos que el Espíritu nos lleve y nos diga: levántate, hay enfermos en el hospital, ve y predícale. No queremos eso. Pero cuando uno se consagra a Dios, es un instrumento y está disponible 24/7 a la hora que el Espíritu de Dios quiere. Pero a Dios le queremos poner condiciones. Ahora, ¿cuál es el propósito? Porque mire, déjeme decirle, la gente puede pensar que usted o yo somos zafacones para basura.
Pero esos zafacones en las manos de Dios son santificados, donde Dios pone la unción y pone el favor de Él en cada uno de nosotros. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el trabajo que vamos a ejercer o estamos ejerciendo sea para la gloria de Dios y sea un trabajo efectivo. Yo prefiero ser zafacón, pero consagrado al Señor, dedicarme al Señor, hacer lo que el Señor quiere. ¿Cuesta? Sí, cuesta. Consagrar su vida al Señor cuesta. Como leí los versículos. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Está dicho, hermanos. Ahora, ¿podemos lograr santificarnos, consagrar nuestra vida? Sí lo podemos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora la pregunta es, ¿qué cruz está cargando usted ahorita? ¿La suya o la de alguien más? Piense, medite. No por quitarle la cruz a sus hijos o a su pariente, sea quien sea, no por quitarle la cruz que debe de llevar él o ella, usted va a ser más santo. No, usted tiene una cruz. Usted no puede llevar dos cruces, porque el Señor especificó: el que no toma su cruz, la suya, no va a llevar dos, tiene que ser una. Y usted muchas veces está llevando la cruz de alguien que usted ama, pero está abandonando la suya. No es así. Cada quien tiene que cargar su cruz. Piense usted en esta semana, ¿cuál es la cruz que usted está cargando? La cruz de sus hijos. Deje que ellos carguen su propia cruz. Déjenlo. Y usted, preocúpese por cargar la suya hasta el final. Pero pregúntese, ¿cuál es la cruz que usted está cargando hasta hoy en día? ¿La suya? ¿O la de su esposo? ¿O la de su esposa? ¿O la de su hijo? ¿O la de su hermano? ¿O la de su mamá? ¿O la de su papá? Cualquiera que usted esté tomando la cruz de ellos, suéltela y agarre la cruz que Dios le dio a usted. Padre celestial, te bendigo, Dios, tu palabra ha sido entregada. Que tu Espíritu Santo, Señor, la entregue, la aplique a nuestra vida, y que a través del consejo de tu palabra, Señor, en esta tarde podamos ser edificados, instruidos y exhortados. Padre, sabemos que tu palabra no volverá a ti vacía, y lo creemos, Señor. Por eso te ruego en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús, que bendiga grandemente a cada uno de los que se han conectado y a aquellos que posteriormente lo harán, que tú bendigas la casa de cada uno de ellos, que tú les guardes, oh Dios. Pero permite, Señor, que la palabra de esta tarde podamos ser hacedores de ella, no solamente oidores, para que la palabra, Señor, dé fruto al 100 por 1 en nuestra vida. Gracias, Señor, por este día, gracias por esta tarde, gracias por el privilegio una vez más, y gracias por tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos, que tengan una hermosa y bendecida semana.